Muy buenas tardes, excelentísima señora consejera de Educación del Gobierno de Canarias, excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo, exalcalde de Santa Cruz de la Laguna, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a comenzar un ciclo en el que tenemos puesto mucho interés toda la Junta Directiva, que es recordar y señalar la magnífica escuela de juristas canarios que están hoy deambulando por todo el mundo español y algunos de ya por fuera de España. Y creímos que debíamos empezar el ciclo con el origen. Y el origen estaba en la Facultad de Derecho. Fue representada por la secretaria general de la universidad, que fue mucho tiempo decana de la Facultad de Derecho. Y en ese origen dijimos, vamos a ver qué fue la Facultad de Derecho antigua, qué es la Facultad de Derecho hoy. Y después, en una segunda fase, seguir ese ciclo de juristas, trayendo a los juristas que han salido de ese centro madre que fue la Facultad de Derecho. El conferenciante de hoy me parecía el idóneo, y yo lo he presentado muchas veces, y ya cada vez que lo voy a presentar trato de buscar la forma de hacer alguna cosa nueva, y les voy a contar lo que me pasó. Estoy leyendo un libro de Antonio Machado porque lo vi el otro día en una conferencia hablando de los sistemas. Y de los sistemas van saliendo los subsistemas. Y entonces yo puse un sistema. El sistema es la transición española, la transición de la democracia española. Y en ese sistema hay varios subsistemas. La transición a nivel nacional. Y aparecía Jerónimo, 2 veces ministro, diputado constituyente. Entonces puse el otro subsistema, dice la transición en Canarias. Y fue parlamentario. Yo estaba sentado allí en el gobierno donde él tomó posesión y fue el primer presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Después fue presidente 2 veces. Después fue diputado del Común. Otro subsistema, no solo canario, sino Las Palmas. Y fue alcalde de Las Palmas. Bueno, vamos a hacer más subsistemas. Vamos a hablar de la cultura canaria. También tenemos que hablar de Jerónimo Saavedra, el Festival de la Música, todo su mundo cultural que ha movido. Bueno, vamos a otros subsistemas, vamos a la educación. A mí me sustituyó una consejería de educación en la que yo fui rector. Y dirá, hay que decir, la sufrí. No, no la sufrí. Me hice gran amigo del consejero y del director general. Todos conocen mi amistad con el equipo que gobernaba en ese momento la educación en España. En todos los subsistemas aparecía Jerónimo Saavedra. Y entonces hice una flecha entre sistema y Jerónimo que me aparecía al final. Y continué la flecha y dije, lo que pasa es que Jerónimo es un sistema. Y entonces digo, pues que el sistema nos viene a hablar hoy de la educación y de lo que era una facultad que él vivió mucho. Porque yo en ese momento era un recién profesor llegado de Madrid a mi tierra a empezar, y había un personaje que se movía por la trastienda, que era Jerónimo Saavedra, que amigo con Toni Carballo, con un mundo que se movía ahí y que era muy interesante. Yo tengo que decir que lo admiro, que soy amigo de él, y una cosa, siempre que lo he llamado, me ha respondido. Incluso cuando viví momentos difíciles en la universidad, Jerónimo siempre estaba con inteligencia ahí. Y si había una necesidad, sacaba una extraña agenda negra que tenía en el bolsillo, tomaba una nota y a los 3 o 4 días la biblioteca tenía el apoyito que hacía falta. Muchas gracias por todo, Jerónimo, y cuéntame cómo era ese mundo de la universidad en esos tiempos en que fuiste director del Colegio Mayor San Fernando. Muchas gracias. Querido presidente, querida consejera, esto de que nos encontremos en el avión y me pregunte qué vengo a hacer a La Laguna, le iba a dar una conferencia sobre la Facultad de Derecho. Y dice, pues voy a ir. Pues eso debe ser que como filósofa y le da también por la ética, es un signo a lo mejor de regeneración política que tanto demandamos algunos. Es decir, sacar tiempo para todo.
porque algunos me preguntarán que cómo era posible que en mi biografía estén todos esos sistemas y subsistemas. Probablemente tengo una excusa, que es la de ser solo. No tengo hijos ni nadie que de mí dependa. Y entonces, pues eso quizás me ha evitado el tener el miedo de asumir determinados riesgos y que me va a pasar, que van a sufrir, etcétera, que probablemente algunos de los que aquí están y vivieron la dictadura en algún momento tuvieron también ese pensamiento. Y arranco así porque mi experiencia y mi vinculación a la laguna es mucho mayor de lo que habitualmente se imagina, ¿no? Porque yo quiero arrancar de la laguna alumno, 1953. Se inauguraba la pensión Soria, en la calle del Agua, también denominada Nava y Grimón, frente al Colegio Mayor Falangista de CEU. Y venía yo de los jesuitas, no porque tuviera ya una clara vocación democrática, pero algún tufillo me llevaba a rechazar esas cosas, ¿no? Y ahí íbamos a clase. La Avenida Trinidad no existía, nada más que los muros laterales que contenían la tierra, que con un mes de febrero del año 54, que yo creo que no ha vuelto a llover tanto en la laguna como en esa ocasión, pues íbamos con zapatos de goma para evitar el barro, porque había que ir caminando sobre los bordillos de esos muros, ¿no? Hasta llegar a la facultad. Y allí estaba toda la laguna, diríamos, porque estaba Filosofía y Letras, que inauguraría 2 años después Ruiz Jiménez como ministro de Educación. Estaba la Facultad de Química y la figura imperecedera de Antonio González dominando con su altura, su esbeltez, su carácter, su templanza. Y Alberto era el rector, el catedrático de literatura, cuyo hijo diplomático, embajador, nos ha echado muchas manos en nuestras batallas con la Unión Económica Europea a lo largo de las últimas décadas. Y allí nos encontrábamos, primero Derecho, 110 alumnos de todas las islas. Era la primera vez que yo salía de un colegio privado, los jesuitas, y me encontraba con una institución pública. Y venían unas minorías, pero muy minorías, que procedían de los escasísimos institutos de bachillerato que había en el archipiélago. Y notaba una cierta diferencia en la mentalidad. Pero inmediatamente las dificultades que provocaban algunos de los profesores de entonces, pues nos llevaron a crear núcleos de trabajo para sacar los apuntes. Me estoy refiriendo a una figura de la que mucha gente reduce a la broma, y yo con el tiempo, sobre todo a partir de mi vuelta como profesor en el año 70, tuve que corregir y sustituir por una valoración extraordinaria. Me estoy refiriendo a la persona de José María Hernández Rubio. José María Hernández Rubio era el catedrático de Derecho Político. Él tenía un carné de falangista de la primera época, porque era de la zona andaluza de los Primos de Rivera, y estaba en ese momento en que el ser humano debe someterse a pasar por una fase crítica, y derivó hacia una especie de anarquía en el vestir, en el comportarse, que era el objeto a lo que se reducía su personalidad. Pero sin embargo, esa personalidad y esa crisis hay que agradecérsela, porque los alumnos de primero de Derecho del 53-54, como él era el titular, profesor de la cátedra de Derecho Político, pues no explicó Derecho Político. ¿Qué Derecho Político se podía explicar en una dictadura del año 53? ¿Qué nos hizo? Una historia de la civilización. Esa fue nuestra asignatura de primero. Y empezamos con la cultura china, pasamos a la hindú, llegamos a la egipcia, nos aproximamos a Grecia y ahí nos quedamos. Pero gracias a eso, diríamos, nos aportó, nos enriqueció. Yo creo que eso es una de las tareas fundamentales que la universidad nunca debe olvidar, y que gracias a él y a las dificultades que tenía, porque leía los apuntes a toda velocidad
y nos reuníamos en el hotel actual, en la casa del marqués de la Celada, porque uno de sus nietos, Alfonso Soriano, pertenecía a ese curso primero. Y ahí nos reuníamos, el hijo también de otro gran profesor, Felipe González Vicén, Juan Luis González Dörner, para, con los apuntes que cogíamos uno, con los apuntes que cogía otro, combinar y lograr hacer algo comprensible. Hasta el punto que cuando luego se fue a la Universidad de Barcelona, nos llamaron los alumnos de la Facultad de Barcelona pidiendo que les vendiéramos nuestros apuntes, porque no eran capaces de entender lo que José María estaba allí. Bien, he mencionado este profesor porque ya indico, ahí hay un punto positivo que forma parte de mi cultura personal. Y la otra es Felipe González Vicén. Felipe González Vicén era catedrático de Derecho Natural y de Filosofía del Derecho. Él impartía también como lector de español en la Universidad de Heidelberg, que le permitía también complementar los ingresos de los catedráticos de aquella época, que eran harto menguados, y nos daba clase pues, equivalente a un semestre, que no estaba en Alemania. Pero era asombroso. Para nosotros era, incluso con sus toses repetitivas de carácter nervioso, con una voz redonda de barítono, paseándose de un lado a otro en la tarima, en el aula que está a la izquierda frente al bar de Salvador, allí estaba primero derecho, nos daba una visión de la filosofía clásica cargada de un escepticismo que lo captábamos. Es decir, allí había algo, hacía referencias de repente a los latigazos de los medievales que iban en las procesiones tratando de compensar sus pecados, y dentro de eso había una visión del derecho que era ya una inyección que obligaba a pensar. Esos eran, diríamos, los puntos de referencia que yo creo son los más importantes que ha tenido la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Yo no sé si ha sido reconocido o no ha sido reconocido, pero yo quiero hoy aprovechar esta presencia aquí para insistir en la calidad que luego completé al volver de profesor en el año 70. Y también debo decir, para no entrar en mucha anécdota específica, que porque estaba muy reciente la calima, cuando empezábamos el segundo curso, en octubre del 54, se produce una invasión de langostas gigantesca, como no había otra posteriormente en Canarias. Y nos quedamos todos en las afueras, delante de la facultad y del rectorado, del viejo edificio de la universidad, y nos quedamos y no entramos a clase de Derecho Penal. El catedrático de Derecho Penal pues no dijo nada, pero llegó junio y el examen pasó a ser oral. Y el examen fue una venganza, que nunca en mi vida he tomado nota para copiarlo, porque me parece un error de todo profesor, porque nos sometió a un examen oral. Yo aguanté 25 minutos y cuando ya me acuerdo de concurrencia de delitos, pues caí. Pero solo aprobó a 6 de los 90 alumnos en el mes de junio. Eso me permitió venir a la fiesta del Cristo, obviamente, y también disfrutar de otro aspecto tan fundamental de la ciudad de La Laguna. Entonces, esa anécdota sirva para decir o completar que al acabar tercero de Derecho nos encontramos, estaba un profesor de Derecho Civil, que era el decano Manuel Gitrama, valenciano, correcto, y el resto eran profesores no numerarios, de los cuales recuerdo también una figura extraordinaria desde el punto de vista humano, Leopoldo de la Rosa, que era el que nos explicaba derecho administrativo. Pero llegamos al final de tercero y vimos que cuarto y quinto no iban a estar tan interesantes las cosas, no voy a mencionar a nadie, pero decidimos marcharnos a la Complutense, tanto el que ya mencionado, Alfonso Soriano, Diego Cambrelén y el que les habla y alguno más,
que luego tuvimos una vida también común en el nacimiento de la democracia, tanto Alfonso como diputado constituyente, como Diego Cambrelén, senador constituyente. Entonces, ese irse a Madrid respondía, insisto, a que la universidad, que en aquellos momentos se marchaban los profesores, vino un romanista, Iglesias, Manuel Iglesias, que tuvo una buena carrera posterior, pero que estaban como mucho 1 o 2 cursos. Eran aves de paso. Y no quiero hablar de lo que fue la Facultad de Derecho en la etapa republicana, porque ahí hay anécdotas que no son de mucho prestigio, como que quien venía de allá y en una convocatoria sacaba todas las asignaturas. Eso parece que existió con el caso de Alejandro Lerroux, que fue ministro de la Segunda República Española. Bien, salto al 70 y en medio se han producido 2 importantes llegadas y una subida de nivel de la facultad. Y es la llegada de Alejandro Nieto, como catedrático de Derecho Administrativo. Y Alejandro le dio una vida y una proyección polémica y asumió un protagonismo de lo que corresponde a un profesor de universidad con los seminarios que montó en torno al sistema de la ley de aguas, el sistema de tratamiento jurídico de las aguas en Canarias, tema que se venía arrastrando desde siempre. De ahí surgieron palabras tan curiosas como la de aguatenientes y aguamangantes que empleó algún ingeniero de minas que de la Rotava. Y en fin, ahí están las publicaciones de esos seminarios, que son un punto de referencia obligado para ver si el tema de la legislación de aguas, que luego la comunidad autónoma lo abordó en su primera legislatura, la volvió a abordar en la segunda legislatura, si está resuelto o no está resuelto, si esa ley ha sido eficaz o no ha sido eficaz, porque fue uno de los compromisos que el llamado Pacto de Progreso, el primer pacto de gobierno de coalición de progreso de la historia de la España democrática, aunque algunos no lo recuerden, pero así fue, lo puso como uno de los puntos fundamentales legislativos, y se hizo. Y hubo algunas reacciones que cuando se dice de la crispación de nuestros políticos actuales, yo siempre recuerdo que el incidente más grave que ha habido en el Parlamento de Canarias fue a la entrada del día del Pleno para aprobar esa ley, en que un diputado, y que no era, diríamos, de las tradicionales derechas, con un paraguas agredió en el hombro a un miembro de la mesa, Tano Navarro, del Partido Socialista, de la mesa del Parlamento, porque se había movido como palmero con los intereses que había en las aguas, en las heredades de los llanos, de la caldera taburiente, más los conflictos que había también en las heredades de los sauces, y consideraba que era una especie de reconocimiento del dominio público, del carácter público de las aguas, y sustituir la propiedad privada por un régimen de concesión bastante generosa en años, pues resultaba en aquel momento un hecho revolucionario. Bien, en eso, como digo, el trabajo de Alejandro Nieto y el prestigio de Alejandro Nieto fue extraordinario, al punto que cuando se crea la Universidad Autónoma de Barcelona lo reclaman a él para que se vaya allí a crear la cátedra, y se lleva algunos alumnos que yo había encontrado, entre ellos el delegado de curso, Ruiz Gutiérrez, que ha fallecido, que además era un poeta y novelista, falleció siendo secretario de la Corporación Local de Los Silos en los años 2008-2009, y es una persona que menciono porque al llegar el octubre del 70, como profesor de Derecho del Trabajo, agregado interino, me encontré con que habían trincado dirigentes estudiantiles porque se había producido algún fenómeno, no sé si relacionado con la tradicional empresa de transporte. Lo cierto es que estaban en la cárcel en Santa Cruz 3, el delegado de curso de Filosofía y Letras, Agustín Millares, Cantero, el delegado, otro profesor, delegado de Derecho, el mencionado Ruiz Gutiérrez,
Y el tercero, ¿saben quién era? Julio Pérez, el actual consejero de la presidencia. Y fui yo a visitarlos a la cárcel porque el director de la cárcel estaba casado con una pariente mía y unos hijos de ellos es hoy notaria de La Laguna y una extraordinaria alumna cuando se examinó conmigo. Y me alegro que ganara inmediatamente en las oposiciones de notaría. Y entonces, ese contacto con los represaliados, más la celebración del aniversario de Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos del Hombre, en diciembre del 70, viene precedida de una visita a mi despacho del mencionado y fallecido director del delegado de curso de Derecho, del profesor Antonio Pérez Boitirier, de Derecho Internacional, y dicen que me vienen a sondear, me dicen después, porque claro, las garantías de seguridad, las filtraciones brigadas de la política social en todos los cursos, especialmente en algunas asignaturas de Derecho, era lo normal, como igual que en los debates en el Colegio Mayor San Fernando, pero afortunadamente estaban localizados, se sabía, estaban allí, y había que ser únicamente prudentes en la palabra, no pasarnos, pero mantener los principios. Y en esa ocasión dice, queremos celebrar el aniversario, y va a hablar Gumersindo Trujillo, va a hablar Antonio Pérez Boitirier, y tú, como eres profesor de Derecho del Trabajo, que acabas de llegar, habla. Digo, muy bien. Se acababa de informar, se acababa de publicar un informe de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra, donde se ponía muy mal al sindicalismo vertical franquista, sindicato mixto, obligatorio, etcétera, ¿no? Único, estatal. Y ese informe, pues, había que buscarlo en las librerías donde se publicaban, donde vendían las publicaciones internacionales, y en el resto no se enteró. Y yo me acudí a ese informe, mencioné naturalmente el derecho de huelga y la libertad sindical, y con eso ya me hicieron la ficha y ya quedé identificado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, que estaba abarrotado en diciembre del 70. Entonces, ¿quién era el decano? ¿Qué clientela teníamos? Aquella facultad de los 100 y pico en primero había pasado al doble de alumnos. Y el decano era Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal. Era un hombre evidentemente democrático y venía del Colegio Mayor de César Carlos, donde coincidían doctores que estaban preparando las oposiciones a cátedra, y llevaba aquí ya unos años. Entonces él llamó a un colega mío, que fue luego catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada, y con el que habíamos coincidido un año en Italia, él en Roma, yo en Florencia, y un amigo entrañable, ¿no? Que necesitaba un profesor de Derecho del Trabajo, porque el Derecho del Trabajo aquí, no voy a mencionar quién era el profesor, pero era una María desde el año 36 o 38. Ahí que se explicaba el fuero del trabajo, y no sé qué más, era la ley de contrato de trabajo como mucho. Lo cierto es que venía el tema muy mal y eso provocó que esa persona seguía en activo políticamente hablando, y algunas molestias trató de producirme posteriormente. Lo frenó un hombre bueno, Alfredo Pedreira, magistrado de trabajo de Santa Cruz de Tenerife y aficionado al fútbol. Y la amistad con su sobrino de los años de estudiante, aunque era mayor que yo, lo cierto es que las relaciones sociales y las relaciones humanas siempre han influido muchísimo en la evolución política de las sociedades. Es decir, el creer que de la noche a la mañana, salvo que sea por vía revolucionaria, se produzca un cambio político, yo creo que influye mucho más ese tipo de contactos, relaciones pequeños, avances, detalles, etcétera, que es lo que deberíamos trasladar a aquellos países que hoy viven en dictadura, donde las posibilidades de un golpe repentino y que el pueblo triunfe en la calle han pasado a ser cosa propia de algún país muy, muy subdesarrollado, pero no de países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, ese episodio que he mencionado me abrió, diríamos, todas las puertas de todas las fuerzas políticas
que había en esta Universidad de La Laguna. Y yo creo que no exagero si digo que la misma configuración económica de Canarias, la carencia de industrias, que es el núcleo fundamental de un movimiento obrero con conciencia de clase, que se afilia a un sindicato libremente, etcétera, no se daban, salvando el tema del CEPSA. Los demás no, eran empresas de tipo familiar, algunas históricas, en el caso de Gran Canaria, Ronareuca, La Isleña, en el caso de Santa Cruz o Tenerife también algunas que otras, pero no había la posibilidad de plantearse una concienciación crítica de la sociedad a través de las acciones de tipo huelguístico del núcleo de trabajadores. La agricultura estaba viviendo un régimen propio de décadas anteriores a la República y monopolizado casi todo en torno al sector del plátano y algo de la parcería del tomate. Y solo episodios como los de las guaguas que conté aquí, o una reunión que hubo en Sardina del Norte, en Gran Canaria, a final de los 60, pues ahí se reunieron un par de centenares, pero era, diríamos, lo que equivaldría a un movimiento por recuperación de la democracia, similar a lo que se podría estar dando multiplicado por 10 en el territorio peninsular. Pero eso fue, en mi opinión, compensado por el vitalismo que la Universidad de La Laguna, que los estudiantes de la Universidad de La Laguna y parte de los profesores desempeñaron en esa etapa 70-75. Bueno, yo creo que ha sido clave. Es cierto que aprovechamos todas las posibilidades que surgían. La primera fue la del Instituto Universitario de la Empresa. Aquí había llegado conmigo un compañero de los profesores no numerarios de la Complutense, en la Facultad de Derecho, nos reuníamos allí en los distintos seminarios, era Rafael Jiménez de Parga. Era discípulo del gran mercantilista Joaquín Garrigues y de Rodrigo Uría, los dos catedráticos de Derecho Mercantil que ha tenido en varias décadas el derecho español. Y me dice un día, en el mes de noviembre, Hernández Pereira, rector, me ha llamado y dice que hay ahí una orden que ha creado un instituto universitario de la empresa el año pasado, en el 69, y que hay que ponerlo en marcha, que como hay un catedrático de Derecho Mercantil, pues que yo asuma la presidencia, y tú, como vienes de Derecho al Trabajo y has hecho también organización de empresas en Madrid, pues te encarga de la secretaría. Y monté, porque él era de los que venía un lunes, daba la clase el lunes y martes y regresaba a Madrid el miércoles, Rafael Jiménez de Parga. Entonces montamos un curso aprovechando profesores de la Escuela de Comercio, trayendo conferenciantes de la península, y abordábamos algo que se notaba, que era la carencia de formación de dirigentes empresariales con los conocimientos técnicos que requería ya una España de 1970 y que no se podía seguir rigiendo con unos criterios de pequeña empresa o de tipo familiar, y que era importante incorporar los principios de la llamada administración de empresas. Y esos cursos se apuntaron más de 50 alumnos, casi todos trabajaban en empresas de tipo medio de Tenerife, y esto coincide con que empieza a moverse los medios de comunicación, a pesar de la censura, y a moverse la burguesía capitalina, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz, en torno a un régimen fiscal. ¿Por qué? Porque a finales de los 60 se había producido una sentencia del Tribunal Supremo que decía que el arbitrio de lujo o el impuesto de lujo que se creaba en el Estado se tenía que aplicar en Canarias. Y Canarias tenía el régimen derivado de los puertos francos y de la ley de Bravo Murillo, más los arbitrios que se crearon a comienzos del siglo pasado, 20, y que permitió la creación de esos arbitrios en favor de los cabildos y de los municipios, que los recaudaban, los arbitrios de entrada, una especie de aduana, y un arbitrio para los productos de más calidad equivalente al lujo. Entonces había que, ante la reacción de los medios muy bien apoyados por la sociedad, por la burguesía dirigente, aprovechamos para, ya conectados
quien les habla, o como representante del IUDE, con los dirigentes de Las Palmas y de aquí, de los partidos clandestinos más activos, vamos a convocar una asamblea en la Facultad de Derecho, y luego se hizo otra en el centro del único centro universitario que había en Gran Canaria, que era la Escuela de Peritos Industriales, y luego una tercera que se hizo aquí, y fue una participación que tuvo sobre todo un apoyo mediático tremendo, inmenso, inimaginable en la dictadura que estábamos en ese momento viviendo, esperando todo el mundo el final, pero nadie sabía cómo iba a ser el final, qué posición iba a tener el ejército, lo que se hablaba en todos los corrillos, en las comidas, en fin. Unos que pensaban que la huelga general se podía convocar y de eso se vivía, de esa utopía. Otros que, por contrario, defendíamos un reformismo, pero no sabíamos cómo íbamos a tener acceso a que se nos dejaran oír sin riesgo. En fin, eso fue el gran momento de los 70-75, y las asambleas se concentraron en hacer unas propuestas de régimen económico y fiscal. Y entonces, en esa última asamblea, naturalmente se hizo una propuesta, crear una comisión para redactar un estatuto económico fiscal para Canarias. Y ahí forman parte de Gran Canaria Antonio González Vieite y Óscar Vergasa, economistas que trabajaban para la Caja Insular, y aquí se sumó Antonio Carballo Cotanda, gran defensor, experto en el régimen fiscal canario, los puertos francos históricos, y también Luis Fajardo y Gumersindo Trujillo, que estaba uno de ayudantes, recién salido casi de la facultad, y Gumersindo Trujillo, que era adjunto en Derecho, y quien les habla. Y me parece que no había nadie más. Creo que no había nadie más. Entonces se presenta en marzo del 72 esa propuesta. Hay una revista que se moja a fondo, que es la revista Sansofé, que inmediatamente la dictadura dice fuera, prohibida, y queda ahí ya. Pero la ley del REF, cuando aparece el REF, esto que tanto mencionamos hoy, aparece por vez primera en la ley del 72, de julio del 72, siendo secretario general del Ministerio de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, que fue uno de los que apoyó, impulsó, aunque no hubiese un contacto directo con núcleos políticos en la clandestinidad, pero que su mentalidad ya anunciaba por dónde iba él en el futuro inmediato, ¿no? Y sale ahí. Es tremendo que en una dictadura se hable de órganos de carácter regional, porque se crea la HEIC y se crea la GIAI, y son organismos de carácter regional cuando estamos aquí viviendo como muchos municipios y provincias, y gobernadores civiles provinciales, etc., ¿no? Pero ahí queda ese avance, ¿no? Y a partir de ahí comienzan las reuniones en cabildos para ver quién va a salir beneficiado o no en función de viejos prejuicios de pleito insular. Me acuerdo que Andrés, el presidente de Cabildo que sucedió a Galván Bello, me dijo en una reunión ahí en el Cabildo, o nos dijo los que estábamos, que no, que al principio iba a recaudar más Gran Canaria, pero que al final sería beneficios la que recaudaría más, porque se pasaba un sistema que se tenía que pagar el arbitrio de una mercancía por el hecho de pasar de una isla a otra, imagínense, hasta el año 72. O sea, era aduanas entre islas, y se creó un solo impuesto o arbitrio de entrada de la mercancía en el territorio canario, entrara por donde entrara, se recaudaba por donde entraba, pero punto. Pero luego había un fondo común y eso se distribuía y se establecían las tarifas aduaneras o los aranceles por esas GIAI, con un asesoramiento de la HEIC. Ese es el momento en el que, diríamos, hay un contacto permanente entre lo que está ocurriendo en la calle y lo que está ocurriendo en la Facultad de Derecho, porque en todas partes, seamos o no seamos, tengamos ficha o no tengamos ficha, nos llaman. Llega también en ese momento Ferreiro, como profesor de Derecho Financiero y Fiscal, ¿no? Y que es otro tipo, un gallego inteligente, y que asesoró mucho
tanto al Cabildo Insular de Tenerife como al gobierno canario en las evoluciones posteriores de los primeros años de la comunidad autónoma. Y entonces la Facultad de Derecho estaba en todo. Gumersindo Trujillo hace sus avances que van a ser luego básicos, y ahí sigue, del concepto del federalismo asimétrico. Es un concepto importantísimo y original, porque todo el mundo dice, no, el federalismo, que todos los estados federados tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. No. ¿Por qué? ¿De dónde se deriva eso? Sí, cada estado de los Estados Unidos podrá tener sus leyes fiscales distintas a otras, las leyes civiles también pueden ser distintas unos a otros, solo hay unos impuestos de carácter estatal y algunas leyes de carácter federal conjunto, ¿no? En Alemania lo mismo, pero ¿por qué no va a haber, en función de las características de nuestro país, España, donde van a aparecer las nacionalidades históricas que habían tenido un protagonismo en esa fase final de la dictadura, imposible de ocultar, porque no solo era la Asamblea de Cataluña, aquellos monjes capuchinos creo que se reunieron, los que nos servían de inyección de ánimo, y lo mismo también los movimientos pro autonomía en Andalucía, el Catedrático de Derecho Civil de Sevilla, no digamos el País Vasco. Es decir, todo eso es lo que Gumersindo sintetizó y defendió siempre por un dictamen que le encargó el gobierno del PNV, en la fórmula de federalismo asimétrico. Y si de federalismo asimétrico vamos hoy a problemas actuales, pues eso es lo que necesitamos. Pero me estoy metiendo en un tema actual, pero digo que hay un rechazo, una conciencia generalizada de igualdad, y no, usted no me puede dejar peor que aquel otro, con lo cual la asimetría va a ser tan difícil para la solución que el problema que representa hoy la reivindicación territorial catalana, ¿no? La vasca entra dentro de un concepto de confederación de estados, que no se sabe tampoco lo que es, porque no ha habido ejemplos de confederación de estados, pero vendría a ser la consagración de ese federalismo asimétrico que lo hace y lo aporta a la historia del constitucionalismo español un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, que luego también sería rector y sería presidente del Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando en ese momento, aquí llega un momento muy importante, que es la elección de rector. Y aquí tiene lugar la única elección democrática de un rector en la historia del franquismo. Porque participaron alumnos en el claustro, participaron profesores no numerarios, participaron catedráticos y adjuntos, y allí salió la sorpresa del profesor de química Gutiérrez Ríos, Benito, ¿no? Duró poco, como era de suponer, pero bueno, fue una inyección de esperanza, y eso coincidió con la propuesta que hacen los alumnos de San Fernando de que yo sea el director del colegio. Y el colegio entonces tenía un régimen de autogestión que permitió ser el colegio más barato de toda España, que suprimimos incluso hasta personal de la recepción, de la entrada, eran alumnos que se turnaban para coger el teléfono, lo único que había, no había móviles, evidentemente, a la entrada, el autoservicio en el comedor. En fin, todo eso permitió que solo un empleado de la universidad estaba allí en los bajos, llevando las cuentas, las facturas y cobrando los recibos a los alumnos, ¿no? Pero no solo eso, sino que el órgano de gobierno era elegido en la asamblea, y ese órgano era el que elegía a los alumnos al final de curso, con unos criterios absolutamente objetivos de situación económica, pero eso sí, le añadíamos que como habían sido compañeros en los institutos de Canarias, en las diversas islas, pues había quien podía tener inquietud y quien no tenía inquietud. Y naturalmente primábamos, en eso sí, a los que tienen inquietud. Eso va a hacer que, llegado un momento, y ya tras la dimisión del rector, entra Enrique Fernández Caldas de rector.
Y se produce el episodio del balcón central y de los sillones por la ventana. Y la policía que carga estaba en el jardín delantero del Colegio Mayor y se me acerca un colegial, hijo de un catedrático de química, que los compañeros de San Fernando lo tachaban de facha. Y me dice, yo la única razón por la que tenía contacto, diríamos, para que él viniera a prestar ese servicio tan imprescindible era que acudía a las charlas de música que yo daba en el colegio por las noches. Y me dice, director, ¿sabe usted que en el colegio hay multicopistas? Digo, ¿así? No lo sabía. Inmediatamente convoqué a todos los dirigentes, porque en el Colegio Mayor de Fernando estaban todas las fuerzas políticas, desde los liberales monárquicos hasta los trotskistas. Todos. Todas las fuerzas políticas estaban ahí, de juventudes. Entonces los convoqué a todos. Les dije, han cerrado un colegio mayor en Salamanca, han cerrado otro colegio mayor en Barcelona. Aquí tenemos que salvar el colegio mayor. Hay que salvarlo para mantener el único fuego que podemos desarrollar y mantener vivo. Me han dicho que hay multicopistas. Sí, contestaron todos. Y me llevaron a la capilla y en la sacristía de la capilla del Colegio Mayor San Fernando, allí en una maleta de aquella que usaban los soldaditos españoles cuando iban a su destino, había 7 multicopistas de distintos tipos o modelos. Digo, enciérrenla en plástico, donde quieran, cuando pase la crisis, la recuperan y seguimos todo. Eso hace que los nervios de algunos sectores de profesores, que yo no sé por qué motivo, la verdad, porque yo nunca me he ocultado, ni tampoco he ido cacareando una identidad política, pero que estaba en todo, es cierto, por lo que le decía al principio. Me convoca un día, Enrique, me dice que viene un inspector enviado del Ministerio de Educación. Y recuerdo en una habitación al lado del rectorado que con una funcionaria y una máquina de escribir empieza este hombre a someterme a un interrogatorio similar al que podía ser un policía. Y el objetivo era, usted es el director del Colegio Mayor San Fernando, en el Colegio Mayor San Fernando se hacen todos los manifiestos, pancartas, carteles que se ponen frente al bar Salvador por las mañanas, dando cuenta de las actividades contra el régimen. Entonces usted tiene que expulsar a 25 colegiales. Yo le dije, mire, yo no puedo expulsar a nadie porque quizás la formación jurídica me sirvió siempre como de argumento. Porque el colegio funciona en un régimen autogestionario y la junta de colegiales de 7, yo soy uno, son los que designan y eligen quiénes son. Yo no puedo echar a nadie. Ah, pues si usted no echa tal, tendremos que tomar nota. Tal, tal. De ahí me despedí y pasé al despacho del rector. Y Enrique me dijo, pero vamos a ver, tú lo que tienes que decidir es la vida académica o la vida política. No dijo más, ¿no? Yo creo que te lo tengo claro. Adiós. Y se acabó. Y eso dio paso luego a una acción que me aproveché del decano que sucedió a Manolo Cobo del Rosal, que fue Manuel Morón, catedrático de Derecho Procesal, un granadino simpático, extraordinario, vive afortunadamente con sus 90 ya superados. Y le dije, era enero del 76, el gobierno Arias Navarro, Fraga, ministro de la Gobernación, y le dije, mira, que cédeme, voy a usar el aula de magna, no para NIFO, el aula magna que estaba en el otro extremo, que era de la Facultad de Derecho para las tesis doctorales, etcétera, que voy a celebrar ahí un acto, vamos a presentar una actualización del estatuto del IUDE. Ah, bueno. Y lo que íbamos a presentar era ya un proyecto de estatuto de autonomía que habíamos redactado Partido Comunista de España, José Carlos Mauricio al frente y yo, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, que se había reconstruido el año 72 en torno al núcleo
del Ateneo de esta ciudad, que nos reuníamos allí con cierta periodicidad. Y se celebra la asamblea abarrotada la tarde de enero. Y fue la primera vez que empezaron a levantarse el proyecto de estatuto, que eran órganos políticos, ya lo que se hablaba de parlamento, gobierno, no estaba con las generalidades del estatuto del Jude, evidentemente. Al final, a las 3 de la tarde, poco antes, me llamó José Carlos Mauricio, que no venía. Tenía yo que asumir la presentación del proyecto de estatuto. Entonces allí fue la primera vez en que se fueron levantando compañeros, profesores y alumnos y se identificaban con el partido al que pertenecían. Me imagino que aquello le provocó a Manolo Morón algunos problemas porque me has engañado, me has tomado el pelo, pero siempre con un carácter afectuoso porque era un hombre claramente apostando por la democracia. Pero fue un acto más de eso que quiero subrayar, de la importancia que tuvo en el cambio político, en la transición, la pretransición, la Universidad de La Laguna en particular, en torno a la Facultad de Derecho, profesores y alumnos, evidentemente con la colaboración de otras facultades, porque también el movimiento de profesores no numerarios celebramos una asamblea que nos costaba siempre conseguir a alguien de medicina. Medicina era ya imposible. Nadie, ni comunistas, ni socialistas, ni monárquicos liberales, eran capaces de entrar y conseguir un profesor no numerario que viniera a la asamblea. Federico Mayor Zaragoza era el rector de la Universidad de Granada y era un hombre claramente ya democrático. Permite que se celebre esa Asamblea Nacional. Y en las asambleas de aquí, bastante nutridas, pues eran muy pocos los de la Facultad de Medicina. Y nos eligieron y fuimos a Granada, Luis Balbuena, matemático, Luis Fajardo Espínola, Paco Fajardo, el historiador, y quien les habla. Y a la siguiente, que fue en Valencia, sí logramos un médico, Victoriano Ríos. Sí, pues ya lo consideramos que era un triunfo especial, pues eso fue en el año 73, 74, cuando llevamos allí una reivindicación que era la estabilidad en el empleo del profesor no numerario. Porque, aunque a ustedes les parezca un poco raro, yo nunca me he autotitulado catedrático, ni he puesto en mi tarjeta jamás lo que nunca he sido, porque no lo he sido. Era agregado interino y hizo oposiciones, y luego fue un decreto del gobierno de Felipe González, del primer gobierno, el que hizo y convirtió en profesores titulares a todos los que tenían en una fase de concurso de méritos una serie de años de antigüedad, de servicio, de publicaciones, etc., ¿no? Y a mí yo siempre lo importante es ser profesor. Lo demás, y respeto al máximo al que es catedrático, pero todos sabemos que entre los catedráticos hay buenos y malos, igual que entre los que no, que entre los profesores titulares. Entonces, ese movimiento tuvo mucha importancia y, no digamos, de ahí saldrá en gran parte la configuración del primer gobierno autónomo de Canarias, porque Balbuena va ahí, va otro que era ayudante mío, Alberto Guanche, el pobre ya fallecido, que era profesor ayudante mío en Derecho del Trabajo, y Manolo Álvarez de la Rosa, que también me sustituiría en Derecho del Trabajo al irme yo a petición de Gumersindo, decano de la Facultad Económica y Empresariales, que me dijo: empresariales las vamos a poner en Las Palmas para evitar las batallas que había en torno a la universidad, y tú te vas a encargar y llevar el vicedecanato allí a Las Palmas, y eso fue en octubre del 76. Menciono este dato porque yo mantuve las clases en Derecho y en Las Palmas. A mí nadie me pagó los viajes, ni se me pasaba por la cabeza que me pagaran los viajes. Si éramos románticos o tontos, no lo sé, pero las cosas son así. Y sin embargo, a Manolo Morón, decano, un profesor de Historia del Derecho, cuyo nombre no quiero repetir, venido de la península, en sustitución a Pérez Prendes, que había estado en los años, diríamos, brillantes de esa década, le presenta una denuncia ante los tribunales
porque no tiene, dice, es incompatible la exclusividad con el ejercicio de la profesión. Y entonces hemos juzgado La Laguna y me llama el hombre angustiado. Y yo le dije, mira, yo esto es lo único que tengo, yo estoy de profesor en Las Palmas, el sueldo de constituyente solo eran dietas y el viaje, no había sueldo. Los constituyentes del 77 al 79 no teníamos sueldo. Venía de fuera, entonces un escrito del subsecretario de Educación, que venía del viejo régimen, me envía una carta en la que dice que, por las circunstancias, que yo siga con la consideración de exclusiva en la Facultad de Empresariales de Las Palmas y que son compatibles con las dietas que da las Cortes. Entonces, esa carta permitió a Manolo Morón que el juez de La Laguna archivara la denuncia de un colega de claustro de la propia Facultad de Derecho. Y sirvan estos datos, algunos más oscuros que otros, para poner de relieve que la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna ha tenido un peso muy grande en la fase de la transformación de la dictadura a la democracia. Yo me encontré, al volver ya no de alumno sino de profesor, con dos de mis antiguos profesores, y que ya les he mencionado, Felipe González Vicente y José María Hernández Rubio. Y yo quiero recordar cómo a través de la música amplió el grado de afecto, de comunicación con José María Hernández Rubio, en la casa donde él vivía, en el Paseo Largo. Allí recuerdo que me regaló para mí la mejor grabación de la Misa Solemnis de Beethoven, ahora que estamos cumpliendo aniversario, dirigida por Toscanini. Me lo regaló un vinilo que lo guardo como oro en paño, ¿no? Y el otro era Felipe González Vicente, que coincide con Javier Muguerza, de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, don Felipe me había cogido cariño y yo también lo tenía mucho por él, aparte de la coincidencia de su hijo, compañero de facultad. Entonces organizaba una cena para los tres que son inolvidables, porque era hablar de filosofía exclusivamente, algo de política, y sobre todo era inolvidable los vodkas que él sacaba de la nevera completamente congelados y que nos permitía seguir hasta la madrugada departiendo con dos cabezas extraordinarias, porque don Felipe ha sido, desde el punto de vista ideológico y jurídico para mí, diríamos, la base, no solo por aquellas clases de primero de facultad, sino porque él era un neocantiano. Entonces, en la dictadura solo cabía la escolástica. El poder viene de Dios, Santo Tomás de Aquino, eso es lo que se explicaba en las facultades de Derecho, y en cambio él era el que puso en duda, y a la búsqueda, en cambio, de un derecho natural con base más filosófica que religiosa, se agarra como base de partida a Kant, el imperativo categórico, ¿no? Que es la regla de conducta que cada uno trata de desarrollar a lo largo de su vida y de ir formando los valores y los principios éticos que todos debemos respetar y practicar, ¿no? Y eso se lo debo a González Vicente, y era un hombre, como digo, en el que se podía estar hasta la madrugada y no era posible seguirle el ritmo de algunas cosas. Estaba en aquellos momentos traduciendo Bloch, el gran libro del filósofo entonces más actual en el campo del derecho también, y era fantástico, fantástico. Repito que gracias a él más de un catedrático de España pudo ser catedrático frente a la segregación o la lista negra en que tenían sometido desde Raúl Morodo, Gregorio Pérez Barba y a tantos otros, ¿no? Y él también tenía mano izquierda porque tenía un hermano
médico en Valladolid, recuerdo que me lo contaba, que era un jefazo en él entonces llamaba no era el INSALU, el seguro obligatorio de enfermedad, de la época de Girón de Velasco, y era un jefazo en ese seguro obligatorio de enfermedad, y él debía echarle mano cuando estaba en algún apuro, como consecuencia de denuncias que debía tener, ¿no? Y por ahí él logró, hicimos todos nuestras aportaciones para que fantásticos compañeros y colegas superaran las trabas que se encontraron en las oposiciones, ¿no? Y sin él, que estuvo en sus tribunales, no habrían llegado al nivel académico fantástico que alcanzaron. Yo ni sé el tiempo que llevo hablando. Sí, yo creo que lo mejor es que ustedes pregunten, porque para algún chisme que no haya yo revelado, alguna oportunidad y hombres de catedráticos de esa época que no he mencionado, pero en fin, pero en particular Gumersindo Aureliano, que era mi compañero de PNN permanente haciendo su tesis doctoral sobre el anarquismo en España, que era un tema coincidente en muchas materias con la mía, mi especialidad. La satisfacción de saber posteriormente que a las lecciones mías sobre la historia del movimiento obrero venían los alumnos díscolos a mis clases, porque en su facultad, por lo visto, no se abordaban esas materias del siglo XIX y del siglo XX. En fin, son satisfacciones todas que las vinculo a esos años de vivencia en la Facultad de Derecho de La Laguna. Y las tengo muy, muy profundas, muy sentidas, y con toda sinceridad las he querido trasladar a ustedes. Muchas gracias. No nos ha decepcionado. Yo sabía que iba a ser una tarde especial, recordar con Jerónimo esa época. Sí, don Felipe González Vicenci fue reconocido. Yo tuve el honor de imponerle la medalla de oro a la universidad, que le concedió el claustro por unanimidad de la Universidad de La Laguna. Fue en mi época y yo tuve la oportunidad de poner la medalla, que por cierto vino Gregorio Pérez Farba, que como sabes que no le gustaba el avión, vino en barco. Para estar aquí el día que le imponían la medalla de oro, vino en barco a la imposición de la medalla. Bueno, pues lo ha dicho don Jerónimo. Si alguno quiere hacer alguna pregunta de alguna anécdota que se nos olvida, es que en medicina no había PNN, porque como al mismo tiempo éramos médicos del hospital, teníamos plaza segura y la declamación de los PNN era más pequeña, ¿no? Y además nos quedaba muy lejos, desde Ofra hasta aquí arriba. No, después llegamos enseguida a la facultad, pero aprendemos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún recuerdo? Elfidio. Costumbre que impuso don Felipe cuando tocaba la lección de la muerte de Sócrates, que todos los alumnos de los cursos superiores pues inundaban prácticamente el aula, colgados de las ventanas, para seguir la representación de don Felipe de aquel dramático momento en que Séneca, para imponer el respeto a la ley, no utiliza la puerta de escape que le ofrecían sus discípulos y entonces toma la cicuta. Creo que se te olvidó porque era uno de los momentos fundamentales de cada curso. Y la otra anécdota era en el bar de Laguere, donde don Felipe estaba con una trompa de mucho cuidado y José María Hernández Rubio lo mismo. Y entonces se dedicaron a hacer disparates, ¿no? Miraban para la estantería. Dicen, no, porque yo encontrándome en Venezuela con el marqués, miraba de Riscal, y entonces le contestaba a Felipe. Bueno, pues yo otro día, estando con el marqués de Cáceres, y entonces hacían toda una apología a los marqueses que tenían etiqueta vitivinícola. Pero eso responde a la primera época mía de alumno, que es lógico, si hablaba de Hernández Rubio con aquella moto, con
un antidiluvio, vamos, de plástico, de eso, que le llegaba hasta el tobillo, más luego la corbata, la bolita que se ponía aquí en lugar de corbata, que dio lugar a muchas expresiones de los alumnos que no voy a repetir, eran las borracheras, efectivamente, del bar alemán, ahí en la calle de la Carrera, y había que sumar un tercero que igualmente simpático, inteligente, como era el barón Peras Ayala, que era mi profesor de Historia del Derecho. Y también, en cambio, la sustitución, cuando estaba fuera don Felipe, yo quiero mencionar a un tipo extraordinario, don Jacinto Alzola. Magnífico, cubría las ausencias de don Felipe, sí. Pero don Felipe, sobre todo, en mi curso estuvo más volcado en los sofistas. Muy bueno. ¿Un comentario más? Rafael Díaz. Bueno, me ha encantado la conferencia y me ha traído también a la vez recuerdos pero tengo una curiosidad porque antes estaba la Facultad de Derecho, pues no sé exactamente en qué sitio de este edificio o aquí al lado. Es más antiguo. Sería próximo al año en que entró en la universidad. Sí, exactamente. A mí me tocó, por las cosas del destino, ir inaugurando facultades. Porque ese año, 53, pasa Derecho de aquí a allá. Igual que Filosofía y Letras, comienza y viene, creo que en segundo, la inauguración oficial de Ruiz Jiménez. Y luego cuando nos fuimos a Madrid, era el octubre del 56, habían tenido lugar en febrero unos episodios por ahí por la calle Márquez de Urquijo, que habían disparado a un falangista que se movió mucho, que fue el motivo de la dimisión o el cese de Ruiz Jiménez, del latinólogo también, Tobar, y no recuerdo quién más. Entonces decidieron construir, en 6 meses se construyó, los chinos a lo mejor se han inspirado en el hospital, se han inspirado en que la Facultad de Derecho de la Complutense salió de la calle San Bernardo, por eso, para evitar que las manifestaciones irrumpieran en pleno centro de Madrid, nos llevaron, y yo llegué también a inaugurar, me tocó inaugurar en cuarto derecho. Bueno, y también decirle que Filosofía del Derecho se daba en quinto, que nos lo daba él, y ya entonces la corbata no había obligación de llevarla en toda la universidad, pero don Felipe sí nos exigía que en la clase llevásemos corbata todavía. El bolo. Sobre la ley de aguas, que ha dicho que era revolucionaria en su momento. A mí siempre me ha llamado la atención y nunca he oído palabras ciertas, suyas, propias, sobre el tema. ¿Fue una imposición de su aliado de aquel tiempo en el Pacto de Progreso, el Partido Comunista, esa ley de aguas? Y la segunda cuestión, que me parece de actualidad, ¿qué salida considera usted más posible o más viable al llamado conflicto catalán? La primera. Yo creo que la ley de agua estaba en el programa socialista, pero claro, se puso como un objetivo fundamental con el Pacto de Progreso. Como saben, el tema era que originaba y vivían muchos abogados de los pleitos, de las galerías y de los pozos, sobre quién era el titular del subsuelo, si el derecho romano que llegaba hasta el cielo y hasta el infierno, y el que era dueño de la superficie, pues era dueño hasta el infierno. Entonces, un pozo que estaba aquí se quedaba con poca agua, empezaba entonces allá en el fondo, a 100 metros, tal, a perforar una galería y se iba metiendo por debajo de otros propietarios. Entonces eso generaba una cantidad de pleitos importantísimos, en la isla de Gran Canaria sobre todo. Aquí yo creo que no se daba el caso del pozo, sino la galería en sí, que tendrían los mismos problemas. Pero el problema principal de la ley de agua, que siempre intentamos recalcar, no era tanto la titularidad, porque el problema era que el propietario del agua la vendía a pie de pozo, a pie de galería, y era el intermediario el que tenía las tuberías de distribución
e imponía al agricultor el precio que le daba la gana según la climatología, según el índice de lluvia, en fin. Ese era el problema, el intermediario. Y eso es lo que la ley afectó un poco, tomando el ejemplo también que ocurrió con la energía eléctrica, porque al principio se habló de hacer pública, de ser empresa pública el servicio de electricidad, y se sustituyó porque lo que se nacionalizó era la distribución, pero no la producción eléctrica. Y eso un poco era el antecedente que se utilizó en el caso de la ley de aguas de Canarias. ¿Sí? Y lo otro, primero, hablando. O sea, lo que no se puede resolver es sin hablar y sin sentarse a hablar. Porque ¿qué alternativa tienen los que dicen que no se habla? A mí me parecería oír a un expresidente de gobierno, como lo vi en televisión el otro día, decir que el hecho de sentarse ya era una ofensa a la unidad de España, pero ya es pasarse, o nos toma de tontos o de ignorantes, pero si eso no se puede decir. O sea, te habla y los magistrados hablan con delincuentes posibles, y los fiscales y los abogados y todo el mundo tiene que hablar y llegar a acuerdos. Entonces, eso se está llevando bien, se está produciendo una distensión y se está produciendo una división en el frente soberanista. Y claro, la inteligencia de los soberanistas radicales que están encima con el poder de la presidencia hace que jueguen también con la convocatoria de las elecciones que está en sus manos para fastidiar a los que quieren negociar, que son los de Esquerra, para fastidiar al gobierno de la nación, porque, como dice, sentarse, no, aquí nosotros queremos ya al ataque y se acabó el problema. Claro, si no hay diálogo, ¿qué queda? ¿El 155? ¿Qué? ¿Quitamos una comunidad autónoma? Parece que no. Algunos dirán el ejército, como decía la Constitución de Weimar, ¿no? Pero eso tampoco es imaginable ni deseable. Entonces, únicamente la vía esa, esperar que las elecciones salga triunfante Esquerra y de posibilidades de un gobierno distinto en Cataluña, y si no, pues tendríamos que empezar otra vez a hablar qué solución, qué nueva dar, porque efectivamente lo racional sería esa figura del federalismo asimétrico. El tema de ahora que se ha planteado con los vascos de la seguridad social es algo que cuando yo fui ministro de Administraciones Públicas lo dije que era posible que no se rompe la caja de la seguridad social y la caja única. Y lo dije también en la comparecencia en enero de 2018 en una comisión que se creó en el Congreso para hablar de la posible reforma a la Constitución, y yo señalé que el tema de... Se lo dije a una de las vicepresidentas que era una dirigente del PP catalán. Y le dije, no, por ejemplo, el artículo 152 de la Constitución es el que nos permitió resolver el problema de Canarias y la Comunidad Valenciana, con la lotraca y la lotrava. Ahora, se puede desarrollar, utilizar esa ley y decir cuál es el límite para que se transfiera la competencia en base al artículo 152. Es difícil. La otra vía es negociar. Seguridad social es un tema importante porque claro que es lo que piden los vascos, es recaudar y pagar las pensiones, y tiene un mes o 2 meses en que ese dinero está allí, pero tiene que ir para Madrid, aunque ellos van a recibir más de Madrid porque es una población vieja, mucho más anciana, donde los ingresos por cuotas de seguridad social son inferiores a los pagos por prestaciones de pensiones. De manera que algunos dirán, para poner el letrero en vasco, pues a mí qué más me da que ponga el letrero en vasco en lugar de Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es decir, hay que ser pragmáticos y saber dónde está lo fundamental y dónde está lo accesorio. Ayer leí una colega que es de lo mejorcito que hay en las nuevas promociones de Derecho al Trabajo, el catedrático de la Universidad de Jaén, Molina, de apellida, donde comparte lo que acabo de decirle, de que la caja única no se ve rota en absoluto. Pero es un tema que era tabú para mis compañeros socialistas. Una pregunta más. Sí, yo en la conferencia de Jerónimo sale una cosa que yo defiendo mucho, ¿no? Que se
Se habla de la universidad franquista, que era la universidad republicana. La universidad es la universidad a lo largo de los siglos, y cuando los regímenes, que no los sistemas, sino los regímenes, tratan de apropiarse de la universidad, siempre la universidad es la que sale y da la cara para resolver esos problemas. O sea que siempre queda ahí un rescoldo en las universidades. Eso lo ha dejado de manifiesto. Muchas gracias de nuevo, don Jerónimo. Espero que no sea la última vez que te presente en esta casa, aunque tiene que ser este año, pero nos volveremos a ver. Muy bien.